desde la Secretaría de Extensión y Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, queríamos darle una especial bienvenida y agradecimiento a Pamela Tolosa por estar hoy aquí con nosotros, y también al Colegio de Abogados de General Roca por el ofrecimiento de hacer esta charla en conjunto y poder brindar una charla abierta y gratuita a toda la comunidad, y seguir de esta forma capacitándonos en un tema tan específico y que nos compete hoy, como es la perspectiva de género en el derecho de daño. Antes de cederle la palabra a la vicedecana de la facultad para que salude a Pamela formalmente, quería informar que ya vi algunas preguntas en el chat, que primero la jornada cuenta con el aval institucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y que los certificados van a ser expedidos con el aval de ambas instituciones organizadoras, de la facultad y del Colegio de Abogados, y van a ser remitidos vía mail, de la misma forma que se inscribieron, con firma digital, a todos los que estén en este momento asistiendo en las próximas semanas. Así que ahora sí, sin más, les cedo la palabra a la vicedecana, Kelly. Muy cortito lo mío, así nos ponemos a trabajar rápidamente. Te quería saludar, Pamela, agradecerte tu disposición por trabajar con nosotros, por brindarnos estas jornadas. Lamentamos que no pueda ser presencial, que siempre es más, el contacto es más afectivo. Quería dejarte el saludo del decano, que también está con una actividad de el trabajo social en esta nueva virtualidad, y de la secretaria académica de la facultad, que también trabaja estos temas. Y bueno, qué importante, yo me acuerdo cuando nos contaste una vez que este era tu trabajo, estaban trabajando en este tema, en investigación, porque parece que la perspectiva de género, o sea, o hay cosas que son tan objetivas que la perspectiva de género no tendría que estar presente y debiera ser para todos igual, y sin embargo estos desequilibrios que se producen precisamente por la cuestión de género están presentes en todos los ámbitos, y hay que estudiarlos, analizarlos y tenerlos siempre presentes para no dejar que sucedan. Así que bueno, muchísimas gracias, ya tendremos oportunidad para que vengas y podamos hacerlo en forma presencial, pero mientras tanto sigamos con estos encuentros. Bueno, Pamela, nuevamente bienvenida. Yo estoy aquí en representación del Colegio de Abogados General Roca, y le voy a leer muy reducido el currículum de la doctora Pamela Tolosa, quien es amiga de este Colegio de Abogados y de la Universidad del Comahue también. Pamela Tolosa es profesora de la Universidad Nacional del Sur, es profesora de posgrado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad San Andrés de Buenos Aires y también de la Universidad de Perugia, Italia, entre otros tanto. Tiene un currículum la doctora extensísimo, que no lo vamos a leer en su totalidad, solamente vamos a decir esto. Bienvenida, Pamela, como siempre, es un placer escucharte. Bueno, gracias a ustedes, gracias Ángela, Kelly, Sofía, todas. Realmente para mí es un gusto siempre estar por allá. Siempre es más lindo estar personalmente, pero bueno, ya va a pasar, la pandemia va a pasar, así que tengamos fe que nos vamos a reencontrar cara a cara en alguna oportunidad no muy lejana, y podremos conversar estos temas con más detalle. Gracias además porque trabajo en distintos temas. Soy profesora de Derecho de Daños y de Derecho, Economía y Comportamiento, pero particularmente me gusta mucho, y creo que todavía lamentablemente es necesario, porque creo que especialmente en el área del derecho privado, y Derecho de Daños está dentro del derecho privado, falta mucho para ver y para aplicar perspectiva de género en concreto. Tal vez en otras ramas del derecho se ha avanzado un poco más. Eso no significa que no falte todavía, pero tal vez en algunas áreas del derecho público, del derecho penal particularmente, hay por lo menos más capacitaciones, o es más frecuente que se discutan estos temas. Pero bueno, en el derecho privado, salvo en el ámbito del derecho de las familias, después todavía tenemos, creo, una deuda pendiente. Afortunadamente, a partir de la ley Micaela, esto ha mejorado mucho, pero bueno, todavía queda un camino para recorrer. Voy a compartir pantalla
que tengo una presentación simplemente para que puedan ver los, espérenme un segundito, para que puedan ver los fallos, sobre todo, con la carátula completa, cuando los mencione, y de todas maneras yo se los voy a mandar después. A ver. Ay, perdón que se me perdió. Ahí está. Ahora sí. Acá estamos. Ahí está. De todas formas, esta presentación ya se la mandé a Sofía y la pueden circular sin ningún problema. Es principalmente para que vean las carátulas de los fallos, que les queden ahí y no tengan que estar buscándolas o facilitar la búsqueda. Bien, ¿qué es esto de perspectiva de género en el derecho de daños? ¿O qué implica? ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género en el derecho de daños? Ah, una aclaración que no hice, me pueden interrumpir, preguntan en el chat o abren el micrófono, si pueden, si lo logran hacer, porque a veces hablo rápido y no es tan fácil, pero háganse notar y no me molesta, al contrario, me parece que es más dinámico. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género en el derecho de daños? Por un lado, sabemos, o deberíamos saber, por lo menos todos los abogados y abogadas, que tenemos una normativa importante, frondosa en nuestro país en materia de género, y obviamente que cuando hablamos de perspectiva de género nos estamos refiriendo a aplicación de esa normativa, o al menos a cuestiones prácticas o interpretaciones vinculadas a esa normativa. Las normas más importantes seguramente las conocen todos, la CEDAW, que la tenemos aprobada por ley, la tenemos incorporada a la Constitución Nacional, la Convención Belén do Pará, la 24685, que es la Ley General para erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, la Ley de Protección de la Violencia Familiar, y la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que también tiene incidencia en estos temas. Por supuesto que además hay legislación provincial y hay algunas otras leyes especiales que tratan temas vinculados a violencia de género. Lo interesante es que además gran parte de estas normativas son de orden público, con lo cual, por supuesto, que tienen impacto en todos o en todas las ramas del derecho. Pero, ¿qué significa o qué implica, qué consecuencias prácticas tiene llevar estas normativas o este plexo normativo al ámbito del derecho de daños? ¿Qué problemas encontramos abogados y abogadas en el ámbito del derecho de daños cuando, digamos, enfocamos o ponemos sobre la mesa el impacto, las consecuencias de esta normativa? Bueno, son muchos los temas, pero antes de avanzar con algunos ejemplos, voy a empezar por contarles un fallo muy nuevo, del 14 de julio del 2020, de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de La Plata, justamente un fallo de daños y perjuicios. Mi idea es que lo usemos de disparador para pensar si lo resuelto en este fallo tiene que ver con perspectiva de género en el derecho de daños o no, o en todo caso, si la perspectiva de género en el derecho de daños va más allá de lo resuelto en este caso. En un caso de un daños y perjuicios por el cual una mujer reclama, interpone una acción de daños y perjuicios contra su excuñado. El excuñado la había encontrado en la calle, le había agredido verbalmente y le había tirado una piedra. Como consecuencia de tirarle la piedra, le causó lesiones graves, gravísimas. Y como consecuencia de esas lesiones sufrió algunos daños irreversibles que motivaron esa acción de daños y perjuicios, independientemente de que también inició una acción penal. La acción penal y la causa penal corrió su suerte, y mucho después del tema penal inicia la acción de daños y perjuicios. Como consecuencia de la acción de daños y perjuicios que entabla la mujer afectada contra su excuñado, se dicta una sentencia por la cual se ordena a este señor a indemnizar los daños y perjuicios. Claramente, dentro de lo que es el derecho de daños, esto sería una acción de daños y perjuicios por el hecho propio, es decir, cuando una persona con dolo le causa un daño a otro, no tiene ninguna cuestión particular en cuanto a que encuadra en un caso típico de responsabilidad subjetiva por dolo,
y era claro que tenía que responder cuando se acreditó, digamos, que los hechos ocurrieron y que tal como los había relatado la actora. Bien, el punto es que contra esa sentencia apelan la damnificada y el agresor. El agresor plantea una cuestión que tiene que ver con análisis de la prejudicialidad, con la causa penal, pero la actora, y esto es lo que me interesa resaltar, ¿por qué se agravia? Dice que se agravia porque no se aplicó la ley 26.485. Dice que era aplicable en el caso la ley 26.485 porque se trataba de un caso de violencia de género y por lo tanto las normas de esta ley son de orden público y correspondían aplicarse al caso. Y además dice que como consecuencia de esa falta de aplicación de la ley 26.485, es decir, falta de perspectiva de género en el caso, en definitiva, debieron considerarse los rubros indemnizatorios de otra forma, que no debió cuantificarse el daño de acuerdo a la aplicación de la fórmula matemática que se aplicó, sino que, teniendo en cuenta que era un caso de violencia de género, debieron considerarse los rubros indemnizatorios de otra forma, o, digamos, debió cuantificarse de una manera superior o excediendo el resultado que derivaba de la aplicación de la fórmula que usualmente se aplica para cuantificar incapacidad, el daño por incapacidad. Este es el planteo de la actora. ¿Qué dicen los jueces de Cámara? Los jueces de la Cámara dicen que tiene razón la actora, que hay que aplicar la ley 26.485, que es un caso de violencia de género, y que hay un imperativo constitucional y supranacional que exige que se aplique la ley en este caso y toda la normativa vinculada a violencia de género. En definitiva, lo que dicen los jueces de Cámara es que faltó perspectiva de género y que hay que incluirla en el análisis del caso. Sin embargo, dicen que esa perspectiva de género, es decir, ese enfoque que faltó de perspectiva de género en el caso, no implica que deban aumentarse los montos indemnizatorios, que los montos indemnizatorios a los que llegó el juez de primera instancia, de acuerdo a la estimación del daño como habitualmente se hace, es adecuada y eso no tiene nada que ver o no tiene ninguna incidencia en esa cuantificación del daño el hecho de que se introduzca perspectiva de género y que el caso encuadre como un caso de violencia de género. ¿Qué dicen los jueces o qué resuelven los jueces en cuanto a incorporarle al fallo de primera instancia perspectiva de género? Dicen, bueno, es evidente que el caso del excuñado que agrede a la mujer, que está demostrado, acreditado en este expediente, es un caso de violencia de género, aunque no existe una relación de pareja entre ellos. Y que además, la forma en la que la agredió y demás, tiene que ver con una cuestión de desigualdad estructural de las mujeres en la sociedad, que hace que particularmente sean vulnerables a este tipo de agresiones. Pero, dicen los jueces, de acá se sigue que, dado que los jueces debemos interpretar estas normas de orden público, aún de oficio, y más allá de las pretensiones de las partes, dicen, consideramos adecuado que se ordene a este señor, el agresor, que era el excuñado de la víctima, concurrir a un programa un programa especial, que de hecho lo identifican, en el cual se le va a dar una capacitación sobre violencia de género, se lo va a hacer reflexionar sobre la gravedad del tema, y de esta forma se intentará que acceda a una instancia de reeducación, sería como una medida de reeducación, para que el agresor no repita estas conductas en el futuro. Eso resuelve la Cámara de Apelaciones de La Plata, como les digo, en el mes de julio de este año, cuando dicta este fallo. Este fallo es muy interesante por varias cuestiones. Por un lado, porque existe todavía en el ámbito del derecho, y sobre todo del derecho privado, quienes interpretan o suelen pensar que los casos de violencia de género solamente encuadran, o que debo tener en cuenta la normativa de violencia de género cuando hay una relación de pareja entre el agresor y la víctima. Entonces, por ese lado, este fallo es interesante porque muy bien dice, no importa que exista una relación de pareja, en este caso era el excuñado, eso no quita que el caso no encuadre en
un hecho de violencia de género, y eso está perfecto. Pero además me parece que genera reflexiones interesantes en cuanto al alcance de la perspectiva de género en el derecho de daños. ¿Debe limitarse la introducción de perspectiva de género en el derecho de daños solo a dictar u ordenar medidas de reeducación, concientización o capacitación de los agresores, como en este caso? ¿O además se debe traducir en un aumento de las indemnizaciones en casos de violencia de género o en la necesidad de otorgar un plus indemnizatorio cuando hablamos de violencia de género como pretendía la actora? ¿Los jueces tienen razón en esta medida que ordenan? ¿O, digamos, tienen razón, pero sin embargo existen otras consecuencias, o puede haber otras consecuencias diferentes de incluir la perspectiva de género en el derecho de daños? Y por otra parte, el planteo de la actora, ¿es razonable o no tiene nada que ver con el quantum indemnizatorio? Y otra cuestión interesante es, los jueces dicen, estas normas son de orden público, entonces podemos decidir de oficio una medida puntual. Y ahí está el punto, ¿depende de la discrecionalidad de jueces y juezas a incluir la perspectiva de género en el derecho de daños, o decidir cuál es la medida adecuada para que, digamos, se aplique o tenga recepción cabal la perspectiva de género en un caso de daños y perjuicios? Bueno, la pregunta a estas, o las respuestas a estas preguntas es unánime, no. Ninguna de estas preguntas puede responderse por la afirmativa. La perspectiva de género en el derecho de daños no se limita a medidas de readecuación o a medidas de educación del agresor o de reflexión del agresor. Tampoco introducir perspectiva de género en el derecho de daños implica necesariamente aumentar las indemnizaciones o otorgarle a la víctima un plus indemnizatorio. Y tampoco depende de la discrecionalidad de jueces y juezas introducir o no perspectiva de género en el derecho de daños. Por un lado dijimos son normas de orden público, o sea que están obligados a aplicarlas. Pero por otro lado, y esto también me parece importante resaltar, muchas veces cuando se habla de perspectiva de género o falta de perspectiva de género en el derecho en general, y en el derecho de daños en particular, se habla siempre de las sentencias o la falta de perspectiva de género en las sentencias. Pero se habla poco de que también hay una falta de planteos por parte de abogados y abogadas, muchas veces, no digo siempre, de la perspectiva de género ya en los reclamos o en los pedidos que se hacen. Es decir, a veces también la falta de perspectiva de género por parte que se ve en las sentencias tiene que ver con una falta de introducción del tema o de introducción de argumentos en ese sentido por parte de los abogados y abogadas del actor o demandado o de ambas partes. Entonces, no solo no es discrecional, sino que hay normas de orden público, sino que además deberíamos, los operadores del derecho, plantear las acciones, no importa que se trate de una acción de daños y perjuicios del derecho común tradicional, si el caso encuadra en una situación en la que corresponde introducir perspectiva de género porque la víctima es una mujer, una niña o un adolescente, debe encuadrarse y debe interpretarse de acuerdo al paraguas del plexo normativo de normas de orden público que recién mencionamos, que apuntan a la eliminación de la violencia contra las mujeres. ¿Y cuáles son las consecuencias prácticas o cuáles son, digamos, cuál es el impacto que tiene la introducción de la perspectiva de género en el derecho de daños, más allá de que los jueces puedan ordenar, como hicieron estos jueces de La Plata, alguna medida de reeducación o de capacitación del agresor para el futuro? Que no digo que esté mal hacerlo, sino que lo que planteo es que no se agota en eso la introducción de perspectiva de género, sino que es algo mucho más amplio y con consecuencias mucho más marcadas dentro de todo el derecho de daños. Por ejemplo, introducir perspectiva de género en el derecho de daños implica, voy a resumir lo que me parece los aspectos que son más relevantes en cuanto a el ejercicio práctico del derecho de daños. Por un lado, considerar los diferentes tipos y modalidades de violencias contra las mujeres. Y eso no es un tema menor. Un problema que se estudia en el derecho de daños, no en Argentina, sino en todo el derecho comparado, es que
hay muy pocas demandas de daños y perjuicios por casos de violencia de género, y sin embargo hay muchísimos casos de violencia de género. Uno de los motivos por los cuales hay pocos juicios por violencia de género en el ámbito civil, es decir, de juicios de daños y perjuicios, tiene que ver con que algunos tipos de daños son muy difíciles de probar, o sea, hay cuestiones de daños, cuestiones estrictamente probatorias, pero también existen ciertos estereotipos de género que hacen que ciertos daños se consideren que no son tales, o que ciertas afectaciones no constituyen estrictamente una afectación y no pueden generar lugar, por ejemplo, a daño moral. Me refiero sobre todo a los casos de violencia psicológica, o violencia patrimonial, o violencia sexual cuando hablamos de relaciones de pareja. Todavía es difícil acreditar, esto ocurre no solo en el derecho de daños, también en el derecho penal todavía sigue siendo difícil en muchos casos acreditar ciertos hechos de violencia, y lo que es peor, porque un tema es el problema probatorio que existe, pero otro tema más grave es que todavía está arraigado en algunos sectores sociales y en algunos sectores de la justicia, y esto lo vemos en las sentencias, que ciertas ¿cómo decirlo?, agresiones no son tales, o no constituyen, o no son tan graves. Por ejemplo, nadie discute que la violencia física contra las mujeres es un hecho grave, y cuando hablamos de violencia de género, cualquier persona se imagina o piensa en un ejemplo de violencia física. Pero cuando hablamos de violencia económica, o violencia sexual, o violencia simbólica, es mucho más difícil que todos aceptemos o nos pongamos de acuerdo, muchas veces cuando hablamos en un auditorio donde hay personas que no tienen la capacitación adecuada, a considerar que eso tiene la misma gravedad, o mejor dicho, es tan grave o es un caso de violencia equiparable al caso de violencia física, por más que obviamente puede haber una cuestión de grados en cuanto a la gravedad, pero que significa un caso de violencia igual que requiere el mismo tratamiento jurídico. Entonces, en materia de daños y perjuicios, si se naturalizan ciertos tipos de violencia, eso se traduce en que no se pueda reclamar o no se consideren que hay daños cuando hablamos de esas clases de violencia en particular, que son menos percibidas como tales, o no requieren la atención que deberían, aunque en la ley están clasificadas como tipos de violencia. Por otro lado, otra consecuencia práctica bien concreta es que introducir perspectiva de género en el derecho de daños implica aplicar el estándar de doble vulnerabilidad en el caso de niñas y adolescentes. Este es un estándar jurídico que viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuando hablamos de afectación de niñas o adolescentes, es decir, menores de edad, la Corte Interamericana tiene dicho, en el caso Campo Algodonero, tenemos aquí una situación de doble vulnerabilidad que implica medidas urgentes y una especial atención por parte del Estado y los operadores jurídicos. Ahora vamos a ver un poco más de esto. Otra consecuencia es identificar y erradicar estereotipos de género. Ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos en derecho de daños. Por otra parte, utilizar las herramientas de la faz preventiva que tenemos hoy en el Código Civil y Comercial de manera complementaria con la legislación especial para dar nuevas soluciones. Todavía hay un potencial muy grande de las nuevas herramientas en materia de prevención de daños del Código Civil y Comercial que no están siendo utilizadas en el derecho de daños para casos de violencia de género. No sé si es por falta de conocimiento o por falta de perspectiva de género, básicamente en el uso de estas herramientas y en los planteos judiciales. Asimismo, introducir perspectiva de género en el derecho de daños implica y tiene impacto en la cuantificación de daños. Existe, y esto no es una idea dogmática, sino que cuando vemos las sentencias y miramos empíricamente cómo se cuantifican daños en relación a ciertos daños en particular, existe una discriminación hacia las mujeres, y eso es real, y ahora vamos a ver por qué. Y en cierto tipo de daños en particular es más proclive o más probable que eso ocurra. Y por otro lado, también otra consecuencia práctica muy notoria de introducir perspectiva de género en el derecho de daños implica introducir los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
para los casos de responsabilidad del Estado por violencia de género. Y ya tenemos algunos antecedentes en Argentina en este tema. Bien, cuando digo que una de las consecuencias importantes es tener en cuenta los efectos de los rubros indemnizatorios del daño y cómo encuadrar un caso de daños y perjuicios, los tipos y modalidades de violencia, me refiero a, por lo menos, los tipos que están enumerados en la ley 24685. Es fácil advertir la violencia física y sexual en general, pero es más complejo cuando hablamos de violencia psicológica, económica y patrimonial. Hay muchas situaciones, los que hacen derecho de familia, o las que hacen derecho de familia, saben que todavía es difícil, aún en el ámbito del derecho de familia, a veces tener el reconocimiento de la violencia económica y patrimonial. Y ni hablar cuando hablamos de violencia simbólica. Y lo mismo en cuanto a las modalidades, cómo se ejerce esa violencia. Cuando hablamos de violencia doméstica, en el ámbito familiar, o violencia en relaciones de parejas, es más fácil, o más obvio, o más aceptado. Pero cuando hablamos de otro tipo de violencia, como la violencia obstétrica, mediática o institucional, a veces es más complejo, y por lo tanto también esto hace que sea más difícil que el reclamo de daños pueda tener éxito, y además también que sea planteado. A veces no son planteados por propio desconocimiento o temor por parte de los abogados de tener recepción favorable, porque todavía son temas que lamentablemente se consideran novedosos. Digo lamentablemente porque ninguna de estas leyes que mencioné son nuevas. Estamos hablando de Argentina, ratificó la CEDAW en 1985, y en el año 94 la introdujo con rango constitucional, o sea que estamos hablando de ya una antigüedad, y sin embargo todavía tenemos que decir que estas cosas son novedosas en el ámbito del derecho. Bien, decía que una consecuencia concreta en el derecho de daños es esto de la doble vulnerabilidad de niñas y adolescentes. ¿Por qué? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero, en realidad el caso es González y otras contra Estado de México, pero se conoce como Campo Algodonero, en el 2009 plantea este criterio, que después lo repite en causas posteriores, respecto de que cuando hay afectación de derechos de niños, de niñas y adolescentes, las niñas y adolescentes se encuentran expuestas a una doble vulnerabilidad. ¿Qué significa esto? Que por ser niñas, por su condición de niñas o adolescentes, están expuestas a cierto tipo de daños o a cierto tipo de violencias que hacen que su situación sea más gravosa en general, digamos, siempre estamos hablando en términos probabilísticos, que sea más gravosa que la situación de los niños. Esto ya también lo había dicho, en realidad, el voto en disidencia de la Corte Penal Internacional en el caso de los niños soldados, en el cual la jueza Odio Benito, que hoy es justamente jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué dice en esa sentencia? Dice, bueno, todas las violaciones de los derechos de niños y niñas en esta causa son tremendas, pero las niñas en particular estuvieron expuestas a una doble vulnerabilidad, no solo por su condición de niñas, que tienen una situación de ya vulnerabilidad por su falta de experiencia y su falta de recursos, su falta de autonomía por su condición de tal, sino que por ser niñas, por ejemplo, fueron obligadas a casarse con los jerarcas militares, fueron violadas sistemáticamente, fueron obligadas a ser madres, y eso hace que hayan estado expuestas a una vulnerabilidad mayor y a daños mayores. Esto que dice la Corte Penal Internacional en aquella causa, en realidad lo dice el voto en disidencia, mejor dicho, el por su voto de la doctora Odio Benito, después la Corte Interamericana lo recoge en Campo Algodonero y lo reitera en causas posteriores. Nuestra Corte de Suprema Justicia de la Nación, en un fallo del 4 de junio del 2020, es decir, de solo unos meses atrás, recoge explícitamente este criterio de la Corte Interamericana en cuanto a que las niñas se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad por su condición de niñas y por su condición de menores de edad.
Esto lo vemos, el caso de la Corte de Nación justamente es un caso en el cual es un caso penal, no es un caso de derecho de daños, pero para lo que estamos hablando creo que tiene igualmente mucha relevancia porque se trata de la Corte de Nación, y justamente es un caso de una sentencia que revoca una decisión del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Y ¿por qué digo esto que tiene impacto en el derecho de daños? Porque no solo, esto era también un caso de abuso sexual, pero la mayor vulnerabilidad, o mejor dicho, la doble vulnerabilidad a la que se exponen las niñas y adolescentes, se da en otros ámbitos, no solo en el ámbito de abusos sexuales o daños derivados de abusos sexuales o equivalentes, sino también respecto de otras restricciones. Por ejemplo, cuando hablamos de pobreza, y esto hay muchísimos, no me voy a extender acá, pero después si a alguno le interesa nos explayamos, hay muchísimos trabajos econométricos publicados por UNICEF y también por Naciones Unidas, donde se demuestra que en estudios que miden la pobreza, el impacto de la pobreza en niñas y adolescentes es mucho mayor que en relación a los varones. ¿Por qué? Porque básicamente las niñas y adolescentes en situaciones o en contextos familiares de gran vulnerabilidad son aquellas que están obligadas a quedarse en la casa, por ejemplo, a ocuparse de los hermanos menores, a ocuparse de las tareas de cuidado de los adultos mayores de la familia, o a realizar las tareas domésticas por su condición de mujer. ¿Y esto qué hace? Hace que, por ejemplo, la tasa de abandono de la escuela primaria y secundaria en situaciones o en estudios de pobreza sea mucho mayor, o tenga una incidencia mucho mayor en relación a niñas y adolescentes. Estas cuestiones tenemos que tenerlas particularmente en cuenta en el derecho de daños si vamos a evaluar, por ejemplo, las posibilidades en cuanto a daño por incapacidad o daños morales de niñas y adolescentes en comparación con varones en casos concretos que nos toquen juzgar. Por eso digo que esto, aunque la aplicación haya sido en casos penales, tiene incidencia directa en materia de daños y perjuicios en el ámbito privado también. Por otro lado, decía, incluir perspectiva de género en el derecho de daños implica identificar y erradicar estereotipos de género. Bueno, hay muchísimos ejemplos de este tema, pero voy a mostrar uno en particular que es muy notorio y que además se estudia mucho en todo el derecho comparado, no solo es un tema que nos afecta a nosotros en Argentina o en Latinoamérica. Por ejemplo, es uno de los grandes temas en cuestiones de género y derecho de daños en Estados Unidos, y hay muchísimos estudios empíricos en esta materia, que es la cuestión de la admisión de ciertos rubros indemnizatorios o no, es decir, cuando la que reclama es una mujer, si ciertos rubros indemnizatorios se consideran o se asume que son válidos o no. Concretamente, rubros indemnizatorios que tienen que ver con el daño no patrimonial, con el daño moral. Por ejemplo, o sea, este es un ejemplo, pero hay otros casos. Un ejemplo es si el nacimiento de un hijo o una hija siempre genera felicidad y por lo tanto una mujer nunca puede sufrir un daño por el nacimiento de un hijo o una hija. Este preconcepto, este estereotipo de pensar que la mujer es madre o se realiza siendo madre, que, como decían en otra época, un niño o una niña es una bendición, y que por lo tanto la mujer que es madre siempre, digamos, tiene un beneficio, o tiene la felicidad de ser madre, compensa cualquier otro problema o cualquier otro malestar, hace que en la práctica, en el derecho de daños, insisto, esto en Argentina no se ha estudiado, digamos, de manera empírica de medir qué dicen las sentencias, o de poder saber hoy el dato de cuántos casos hay de reclamos de este tipo y cuántos se han rechazado o se han admitido. Pero en otros países sí, por ejemplo en Estados Unidos hay mucho estudio empírico en este tema, incluso comparando una jurisdicción con otra. Por ejemplo, ¿qué hace esta idea o este estereotipo, este preconcepto? Básicamente rechazar el daño moral por nacimiento de un hijo o una hija. Estoy hablando, por ejemplo, supongamos un caso de una mujer
que fue violada, que no se le permite, o por algún motivo no puede tener un aborto, aun cuando el aborto sea legal en ese caso, y que después pretende una indemnización por daños y perjuicios por haber tenido que ser madre y no haberle permitido el Estado o no haberle garantizado su derecho al aborto legal. Para muchos no es posible pedir, mejor dicho, es posible pedirlo, pero no es viable la indemnización por daño moral en ese caso, porque se asume que nunca el nacimiento de un hijo o una hija, aun cuando haya sido producto de una violación, puede generar un daño jurídico, sino que siempre el nacimiento de un hijo es una, digamos, felicidad o una bendición, como se decía en otra época. Hay un ejemplo en Argentina que me parece digno de destacar porque, insisto, esto no es un problema solo de nuestro país. En el año 2018 se dictó el primer fallo en Argentina en el cual se condenó al Estado por haber negado un aborto legal o un aborto no punible. Fue un caso de la jurisprudencia de Entre Ríos. La demandada eran los médicos, la médica que era directora del hospital en ese momento, un médico que había impedido el aborto, y la provincia de Entre Ríos, porque se trataba de un hospital público de la provincia de Entre Ríos, y es el primer caso en Argentina donde se llega a una condena contra el Estado por haber impedido un aborto legal. La carátula acá la tienen, concretamente era una mujer que sufría una patología cardíaca congénita, había tenido un hijo, que ya ese hijo tenía 11 años, y con motivo de ese embarazo y ese parto, se agravó su situación de salud. Cuando descubre que estaba embarazada nuevamente, y de hecho lo descubre porque se agravó su patología, va al médico, va a atenderse al hospital público y se descubre que estaba embarazada. Entonces, después de un ateneo médico dentro de ese hospital, y después obviamente de haberle informado a la mujer y de haber cumplido con el consentimiento informado, y ella haber aceptado, se decide hacerle un aborto porque justamente estaba en peligro, se consideró que estaba en peligro su salud y su vida. Además, también su hijo ya había heredado esta enfermedad de la madre, y se sabía que ese feto que llevaba, si efectivamente el embarazo prosperaba, iba a también tener la misma enfermedad. Bueno, unos días antes de realizar la práctica del aborto, un médico que no era del Hospital San Martín, que era el hospital público de Entre Ríos en el cual se atendía, ingresó y amenazó a todos los médicos del hospital con que los iba a denunciar. Era un médico militante en contra del aborto, y logró impedir que se haga el aborto y que la directora del hospital en ese momento la trasladar a la mujer al Hospital Posadas de Buenos Aires. La mujer, además, violando todas las prácticas de rigor, porque tampoco se le dio la información adecuada, no quedó constancia del consentimiento informado de ese traslado, etcétera, etcétera, pero bueno, la mujer es trasladada finalmente al Hospital Posadas de Buenos Aires, y 4 meses después le hacen una cesárea. Después de haberle hecho la cesárea, unos días después, sufre una ACV, con lo cual tiene daños irreversibles y su salud empeora muchísimo, y por supuesto esa niña que nació con la misma enfermedad de la madre, y motivo de esto inicia una acción de daños y perjuicios. Condenan, como les decía, a los médicos, a la directora del hospital y al médico que impidió el embarazo, y también condenan a la provincia por ser la titular del hospital. Pero, ¿qué es lo que me interesa mostrarles acá en relación a lo que les contaba recién? Que entre los daños, cuando reclama daños, reclama ella y su esposo por los daños patrimoniales, por un lado los gastos que tuvieron que hacer y los gastos médicos como consecuencia del agravamiento de su salud, también reclama por la incapacidad, porque se había agravado su situación de salud, y esto también implica un daño patrimonial, pero reclama también por daño moral, porque dice que a partir de toda esta situación y del nacimiento de esa niña,
además de todos los daños patrimoniales que sufre un daño moral porque está en una situación mucho peor, sufre depresión y claramente todo es angustia. ¿Y qué le dice el juez? El juez, con mucha prudencia, pero le dice, no está controvertido las consecuencias que sufrió en este caso. Y dice, es frecuente que las personas alegren su vida cuando tienen una hija, pero de las circunstancias de este caso, la circunstancia de que en ningún pasaje de la demanda se haya manifestado eso, me impide presumir en este caso que se trate de ese supuesto, o sea, de un supuesto de felicidad por nacimiento de un hijo, y le hace lugar al rubro daño no patrimonial o daño moral a la mujer. Algunos han criticado este fallo porque dicen, bueno, la suma que le otorgaron fue baja, que tal vez fue un poco escueto los jueces cuando resolvieron. Lo cierto es que por lo menos se reconoció. Hay casos de jurisprudencia en el derecho comparado, nosotros en Argentina no teníamos un antecedente así, pero en otros países que directamente esto se rechaza. Entonces, cuando me refiero a erradicar estereotipos de género en materia de daños, este tal vez es un ejemplo muy evidente, hay otros ejemplos, pero es un ejemplo de eso. Y dentro de todo, si bien aquí los jueces no usan en este fallo de Cámara, no recurren a la normativa en materia de violencia de género, pero sin embargo, al menos recurren al sentido común y resuelven, digamos, dejando de lado ese estereotipo de creer que una mujer nunca puede sufrir una consecuencia disvaliosa o un daño moral por el nacimiento de un hijo. Entonces, me parecía interesante mostrarlo como un ejemplo, en este caso, positivo, más allá de que discutamos si está bien la indemnización o si debió ser mayor, y si nos hubiera gustado que hubieran tenido otro tipo de argumentos más contundentes. Bueno, otra de las consecuencias que decía que tiene la introducción de las perspectivas de género en el derecho de daños tiene que ver con la ampliación de posibilidades que nos da hoy el Código Civil y Comercial en materia preventiva, y cómo además es posible que esas herramientas las usemos de manera flexible, de manera y complementaria con la legislación especial. Voy a mencionar 3 ejemplos concretos de lo que estoy hablando. Uno es el caso de los abortos no punibles, que recién mostraba un caso de resarcimiento, es decir, donde se reclamaron el resarcimiento de daños y perjuicios porque se impidió la realización de un aborto no punible. Sin embargo, también podemos pedir la prevención de daños derivados de obstaculizar abortos no punibles, que es lo que le voy a mostrar ahora. Otra situación es lo que se llama el ciberacoso o acoso a través de las redes sociales, y otro caso que les quiero mostrar es cesación de publicidad ilícita en casos de violencia simbólica. O sea, para estos 3 casos, el Código Civil y Comercial vigente nos trae herramientas en materia preventiva muy útiles que todavía no vemos que se estén aplicando en la jurisprudencia, aunque este tipo de casos existen en la jurisprudencia. En cuanto a los protocolos, en cuanto al aborto no punible, tenemos desde el 2012 la jurisprudencia de la Corte en el caso FAL, que exhortó a la Nación, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a no judicializar los casos de abortos no punibles, y a su vez a tener un protocolo adecuado para realizar de manera ágil los abortos no punibles. Pero además le dio una directriz concreta, que es que les dijo, en ese protocolo, en los casos de violación solo se requiere la declaración jurada de la víctima. Es decir, la Corte hasta fue más allá y dispuso que cada protocolo tenía que incluir eso. Sin embargo, esto lamentablemente, lo que debería haber sido una solución, lejos está de serlo. ¿Por qué? Porque todavía hay provincias que no tienen protocolo, otras tienen protocolos, pero esos protocolos se han convertido en un obstáculo para lograr el aborto no punible, porque implican un procedimiento engorroso que termina dilatando la posibilidad de acceder al aborto no punible, y por este motivo tenemos acciones judiciales en torno a los abortos no punibles de todo tipo.
Por un lado, acciones judiciales que se han entablado para impedir que se realicen abortos no punibles, aún después del caso FAL. Por ejemplo, tenemos acciones en más de una provincia. Yo acá puse 3 ejemplos, nada más que a título, digamos, informativo, pero hay muchísimos más. ¿Y en qué cambia la situación actual, que tenemos un Código Civil y Comercial que establece un deber de prevención y una acción preventiva de daños en cuanto a resolver estos casos? Claramente, cuando hablamos de impedir un aborto no punible, estamos generando un peligro de daño. Nosotros en nuestro país tenemos permitido el aborto en 3 casos, son 3 casos donde claramente la mujer está en una situación en la cual ya sufrió un daño, si es un caso de violación, y si está en peligro su salud o su vida, probablemente ya esté sufriendo un daño, y si no, es claro que corre peligro, o está expuesto a un peligro de sufrir un daño mayor. Entonces, si una acción judicial de este tipo se plantea hoy por hoy, todavía no tenemos, o sea, hay mucha jurisprudencia, pero ninguna jurisprudencia ha invocado el deber de prevención. O sea, no hacer lugar a un aborto no punible implica violar el deber genérico de prevención que hoy tiene nuestro Código Civil y Comercial. Y por lo tanto, violar el deber genérico de prevención implica que hay responsabilidad civil por omisión. Esa es una de las consecuencias en cuanto a las acciones, o sea, argumentos para repeler acciones judiciales que impidan abortos no punibles. Y por otra parte, si alguna de estas acciones tuvieran éxito y efectivamente evitan o entorpecen la realización de un aborto no punible, la consecuencia es que obviamente después habrá responsabilidad civil, y si bien antes también existía, ahora tenemos la norma puntual del deber general de prevención, que es un deber explícito dentro del Código Civil y Comercial, que implica un mandato concreto para los jueces y juezas en este sentido. Pero además hay acciones judiciales planteadas para reclamar por protocolos para la realización de abortos no punibles. Algunas acciones se han planteado porque se piden en estas acciones judiciales que la provincia en cuestión o la ciudad de Buenos Aires no tiene un protocolo adecuado y se pide que establezca o ponga en funcionamiento el protocolo. En otros casos, porque se puso un protocolo en vigencia, pero se plantea que ese protocolo no es adecuado, sino que todo lo contrario, va a ser un obstáculo, y por lo tanto se pide que se modifique ese protocolo o que se deje sin efecto. Y en cualquier caso, si bien no hay ninguna de estas acciones judiciales todavía que se haya planteado de manera explícita apuntando a prevenir daños, cualquiera de estas acciones se puede encuadrar hoy dentro del derecho de daños como una acción tendiente a cumplir con el deber general de prevención, es decir, prevenir daños derivados de abortos no punibles, y también podrían plantearse como una acción preventiva de daños. Insisto, ninguna de estas fue planteada de esta forma, pero podría haberse planteado, algunas claramente porque fueron planteadas, yo de los ejemplos que pongo acá, por ejemplo hay una del 2014, no estaba en vigencia el Código Civil y Comercial. Pero después tenemos, por ejemplo, otras 2 que cito del 2018 que podrían haberse planteado con fundamento en la acción preventiva de daños del Código Civil y Comercial. Mi sospecha es que también muchas veces estas acciones se plantean por parte de otros especialistas del derecho, pero no especialistas del derecho de daños, y por lo tanto no se echan mano a normas que hoy el derecho de daños nos da, y institutos concretos como la acción preventiva de daños que serían muy útiles en este sentido. También existen lamentablemente casos en los cuales, aun cuando se decide realizar un aborto no punible porque corresponde, algunos grupos van a manifestar en contra de la realización de ese aborto no punible, intentando impedirlo. Y lo más grave de esto es que muchas veces, más allá de que tengan éxito o no, que por suerte generalmente no tienen éxito, sí se generan situaciones que pueden dar lugar a reclamos de daños y perjuicios, y también a reclamos de acciones preventivas de daños. ¿Por qué digo esto?
Porque muchas veces, primero porque estas manifestaciones que se hacen afuera de los hospitales generalmente son hospitales públicos, porque cuando ocurren en el ámbito privado generalmente no se hacen visibles o no adquieren notoriedad, generalmente son en hospitales públicos y las víctimas son personas, mujeres vulnerables, o mejor dicho, que no tienen recursos para acceder de otro modo a la práctica. Entonces, este tipo de manifestaciones, ¿qué otros daños causan? Por un lado, el hostigamiento que implica y pasar por esa situación de, encima que tengo que practicarme un aborto, tener que estar sabiendo que me están escrachando afuera del hospital. Pero por otro lado, y lo más grave, es que muchas veces, cuando estos casos ocurren, como por ejemplo el que mostraba recién en San Juan, que a veces son en comunidades pequeñas, donde el hecho es consecuencia de, además, un hecho que fue notorio, que tuvo trascendencia por haberse iniciado una causa penal, o haber estado en los medios de comunicación, y si bien no se da generalmente, porque no se puede dar los datos de la víctima, se dan un montón de detalles del caso que permiten identificar a la víctima. Con lo cual, esto genera otro tipo de daños, que es daños por violación a la intimidad, por muchas veces afectación al honor de esa niña, sobre todo cuando son casos de niñas y adolescentes, que muchos de estos casos que hemos visto en los medios de comunicación tienen que ver con esas situaciones. Y esto genera, como decía, otro tipo de daños o otro tipo de peligros de daños, que pueden motivar dentro del derecho de daños acciones preventivas de daños, podrían motivar, o sea, podría tranquilamente un abogado o una abogada que esté asesorando a la familia plantear, o incluso el defensor del pueblo o la defensoría oficial podría plantear, que muchas veces intervienen en estos casos, o la asesoría de incapaces cuando son menores, podría plantear una acción preventiva de daños pidiendo que el hospital o los médicos mantengan en reserva el caso, que no den a conocer ni detalles de la fecha, y además, si ocurre efectivamente el escrache como suele ocurrir, eso puede dar lugar a un reclamo resarcitorio, porque claramente hay una afectación, obviamente que tengo que acreditar que hubo una afectación a la esfera de la intimidad, que hubo una perturbación de la tranquilidad de esa mujer en esas circunstancias. Y por otra parte, cuando hablamos de falta de protocolo adecuado o existencia de un protocolo que pueda generar obstáculos para acceder al aborto no punible, también podría plantear una acción preventiva de daños, porque esa falta del protocolo adecuado implica omisión del deber de prevención, y hay un peligro de daño concreto, aunque no haya una mujer en ese momento que esté necesitando el aborto, hay una afectación también a los derechos de incidencia colectiva de todas las mujeres que potencialmente, y niñas y adolescentes que potencialmente podrían estar viviendo una situación de ese estilo y necesitar acceder a un aborto no punible. Insisto, existe esta jurisprudencia, existen estos planteos, pero aún todavía no tenemos casos en los cuales se hayan presentado con el encuadre dentro de, digamos, las normas que hoy nos da la función preventiva de la responsabilidad civil, que entiendo serían muy útiles en este sentido. Ni tampoco se han resuelto de esta manera. Pero creo que acá tenemos unas herramientas muy interesantes del Código Civil y Comercial para dar respuesta a estos casos. Lo mismo en materia de ciberacoso o stalking, que es el caso típico en el cual se hostiga a una mujer o a una niña o un adolescente a través de las redes sociales, o de un blog, o de una publicación en internet, o por WhatsApp. Generalmente lo más común es a través de las redes sociales, que puede ser, en algunos casos es publicar fotos íntimas, en otros casos es ridiculizarla. El hostigamiento puede tener que ver con exponer cuestiones de su vida íntima, o exponerla a una situación grotesca, o en un contexto, digamos, con contenidos de carácter sexual o erótico, pero también muchas veces ni siquiera tiene que ver con eso, a veces tiene que ver con controlar a la mujer y mostrarle que hay una persecución
y hay un seguimiento a través de las redes sociales, de la cuenta de correo electrónico, de lo que fuera, o sea, como una especie de control excesivo y de manipulación de la mujer, que puede ser una pareja, expareja o no, a veces ninguno de estos casos. A estos casos se lo denominan el derecho comparado en algunos países, particularmente España ha tenido un gran desarrollo en este tema, y por ejemplo, hasta llegó a legislar dentro del derecho penal el delito de ciberacoso o stalking como un delito en particular. Otros países no lo legislaron como un delito, pero lo prevén específicamente en su legislación. Nosotros no lo tenemos previsto de esta forma, sin embargo, nada obsta a que tengamos reclamos de este tipo. Me disculpan un segundo, voy a cerrar la puerta porque tengo a la perra ladrando que... siempre me hace lo mismo. Y me parece, no sé si escucha o no, pero tengo miedo que se escuche más la perra que mi voz. Bueno, decía, nosotros no tenemos una figura específica, pero obviamente que es un tipo de agresión que no importa que se configure a través de estos medios, sino que es un caso, generalmente son casos de violencia psicológica contra las mujeres, y por supuesto que puede dar lugar a acciones judiciales de cualquier tipo. En materia particular del derecho de daños, es especialmente interesante las herramientas que nos da el Código Civil y Comercial, porque nos permiten, por ejemplo, plantear una acción preventiva de daños tendiente a hacer cesar la conducta de hostigamiento o de ridiculización o de persecución de la mujer a través de cualquiera de estos medios, sin necesidad de iniciar una denuncia ni una acción judicial contra el agresor. Es decir, yo podría presentarme judicialmente, explicar, acreditar los hechos y pedir que se ordene, por ejemplo, a Facebook o al titular de un blog o a Instagram o a el medio que fuera o a WhatsApp, que se bloquee una cuenta o que se dé baja alguna publicación o que se impida el contacto con determinadas cuentas para evitar, digamos, que continúen esos daños o ese hostigamiento. Y en muchos casos esto es una pretensión mucho más útil para la víctima que estar en el medio de un proceso en el cual tiene que estar litigando contra el agresor, que depende la característica de la agresión, puede ser el remedio más idóneo, esta alternativa. De hecho, estas alternativas existen en nuestra jurisprudencia, pero nunca hasta ahora se han planteado, por lo menos en la jurisprudencia reciente, la que conozco, puede haber algún caso que no lo conozca, que sea muy, muy novedoso. Por ejemplo, tenemos un caso de un tribunal de Formosa, Tribunal de Familia de Formosa del año 2017, en el cual una expareja agredía a la mujer a través de una cuenta falsa de Facebook con publicaciones que la humillaban, la ridiculizaban, etcétera, etcétera. Esto se dio en el marco de una acción judicial por la cual se le habían pedido una serie de medidas preventivas al juez de familia, prohibición de acercamiento y otras medidas más. ¿Perdón? ¿Había una pregunta? Escuché, me parecía que alguien hablaba. No. Bueno, en este caso se ordena... Sofía, hay alguien que no está muteado y hace una interferencia, eso es lo que está escuchando Pamela. Fíjate que estén todos en silencio. Ahí me estoy fijando, pero no me aparece nadie con micrófono abierto. No importa, yo quería saber si alguien me estaba preguntando y no escuchaba. Lo que decía que en este caso se ordenó la medida, o sea, se ordenó a Facebook bloquear esa cuenta, darle de baja de esa cuenta y a su vez bloquear cuentas similares de determinados IP que se identificaron, pero esa acción se tomó en el marco de este proceso iniciado en el fuero de familia, en el cual se habían pedido otras medidas preventivas y el agresor, digamos, estaba demandado.
pero tranquilamente podría haber pedido la víctima, si hubiera sido otro contexto en el cual se hubiera dado el hecho, podría haber pedido la orden a Facebook sin necesidad de demandar a su expareja y haber obtenido el mismo resultado como una acción preventiva de daños. Hay otro caso similar de un juzgado de paz de Santa Lucía, que en este caso era una adolescente que era hostigada por uno de sus compañeros de colegio a través de mensajes de WhatsApp y de Facebook, que también se ordenó que se diera de baja la cuenta, era una cuenta falsa, y que se ordene el bloqueo de esta persona en WhatsApp. Y bueno, en este caso hubo una denuncia concreta, una denuncia penal contra el agresor, pero podría haberse hecho a través de una acción preventiva de daños sin necesidad de demandar o de denunciar penalmente al agresor. Incluso puede haber algún caso en el cual sea difícil o dificultoso identificar al agresor, independientemente de que la víctima le interese o no. Muchas veces la víctima lo que quiere es que se deje de reproducir esa publicación más que la denuncia o el castigo al agresor. Entonces, en ese sentido, o al menos requiere eso con mayor urgencia. En ese sentido, la acción preventiva de daños es una herramienta muy adecuada. Muchas veces se plantea, y es verdad, que acá hay un problema probatorio, muchos problemas probatorios cuando hablamos de violencia psicológica o violencia simbólica. Lo cierto es que cuando estamos en el ámbito de la responsabilidad civil preventiva o de la esfera, digamos, de la prevención, ya tenemos jurisprudencia más que suficiente en nuestro país, en el cual se ha dicho más de una vez que siempre que estamos pidiendo una medida preventiva, en el marco de la función preventiva del derecho de daños, los criterios probatorios deben ser flexibles, sobre todo cuando están en juego derechos de niñas, niñas y adolescentes, y también, si bien no es el caso de que cito acá, pero en otros casos cuando estamos hablando de posibilidad de situaciones en las cuales la agresión sea hacia una mujer en el contexto de violencia de género. En cambio, obviamente que esto va a ser más dificultoso, más estricto, cuando hablamos de resarcimiento de daños. Pero en materia de prevención de daños o pedir medidas preventivas, ya este criterio de flexibilidad es un criterio arraigado en nuestra jurisprudencia, no solo de la Corte de Nación, sino también de tribunales inferiores. Yo acá puse un caso como ejemplo, porque era un caso justamente de violencia de género, de la Cámara de Apelación Civil y Comercial Minería de Mendoza, pero hay muchos otros. Y el otro ejemplo que yo había mencionado era cesación de publicidad ilícita o cesación de publicidad discriminatoria. Tenemos todavía muchos casos de publicidad discriminatoria en nuestro país, por suerte cada vez son menos, pero por ejemplo hace 2 años esta famosa publicidad de Carrefour para el Día del Niño, o de la niñez, mejor dicho, decía con sede campeón y con sede cocinera, y generó un gran revuelo que motivó que Carrefour tuviera que dar de baja la publicidad y pedir disculpas. Bueno, ahora hace unas semanas atrás hubo algo parecido, no con una publicidad, sino con este chiste de Sendra, que también generó revuelo, no era estrictamente una publicidad, pero también era un ejemplo de violencia simbólica. Ahora tenemos, bueno, y en la publicidad también tenemos esto del estereotipo de género de asociar productos de limpieza a las mujeres, que también son ejemplos de violencia simbólica, o de poner la imagen de la mujer como cosificada, o el cuerpo de la mujer en relación a un producto que no tiene nada que ver con lo que intenta vender la publicidad, sino que solamente apela a un estereotipo de género y a una función, digamos, del cuerpo de la mujer en un rol estrictamente que apunta a un estereotipo de género discriminatorio, y también estos son ejemplos de violencia simbólica. Ahora en el Código Civil y Comercial, desde el 2015, tenemos 2 herramientas interesantes en este tema que todavía no se han utilizado en la jurisprudencia. Uno es el 1101, mejor dicho, no se ha utilizado para este tipo de casos, que establece que la publicidad es ilícita cuando, entre otras cosas, es discriminatoria. Y por otro lado, el 1102 establece o dispone
una acción específica, acción de cesación o rectificación de la publicidad ilícita, que la puede ejercer el consumidor afectado o quienes se encuentren legalmente legitimados. Legalmente legitimados, todos sabemos, en materia de consumidor, están el Defensor del Pueblo y la Autoridad de Aplicación, y también, por supuesto, las asociaciones de defensa del consumidor. Entonces, podría plantearse una acción de cesación de la publicidad ilícita ante casos de este estilo, fundado en supuestos en que se trata de violencia simbólica contra las mujeres, sí, y sería un caso de una acción de incidencia colectiva. Todavía no tenemos ningún antecedente jurisprudencial, pero podría plantearse, incluso siempre digo, sería bueno que lo plantee alguna clínica jurídica de alguna universidad. El año pasado hubo una famosa publicidad de la cerveza, creo que era Brahma, que fue, también le tuvieron que dar de baja y pedir disculpas, pero digamos, hay muchos casos de esto de violencia simbólica en la publicidad, pero ese caso era especialmente chocante o especialmente brutal, por decirlo de alguna manera, y podría haber dado lugar a un planteo de este estilo. Hay otros casos más sutiles, sobre todo cuando se trata de reforzar estereotipos de género en los niños y niñas en relación a publicidad de juguetes, por ejemplo, que pasan más desapercibidos, pero eso tiene que ver no porque no sean tan malos, son iguales de malos en cuanto al enfoque de la violencia simbólica, pero es como que los tenemos más naturalizados en función de nuestros propios estereotipos de géneros que todavía están arraigados en la sociedad. Bueno, la otra cuestión que mencioné era el impacto de introducir perspectiva de género en relación a la cuantificación de daños. Este es un tema larguísimo y no me voy a meter en esto porque sería para otro encuentro, pero no puedo dejar de mencionarlo. Hay un fuerte impacto cuando empiezo a mirar los criterios de cuantificación y cómo se cuantifican ciertos daños en particular. Por ejemplo, en relación a cómo cuantificar ciertos daños cuando, digamos, sabemos que las tareas domésticas no remuneradas generalmente recaen sobre las mujeres. En el derecho de daños, hace muchas décadas que se trata este tema, por ejemplo, cuando se habla de cuantificación por incapacidad permanente. Sin hablar de perspectiva de género, había, digamos, por lo menos se había aceptado hace muchísimos años que las tareas del ama de casa, que son tareas domésticas generalmente no remuneradas, debían indemnizarse y debían constituir o reflejarse en el rubro daño patrimonial cuando la mujer víctima del daño era un ama de casa. De hecho, hay un famoso libro de daños, que ahora no recuerdo el autor, que hablaba algo así como del problema del ama de casa o los daños del ama de casa, que apuntaba a esto, cómo cuantificar o qué parámetros objetivos podíamos utilizar como referencia para poder indemnizar el daño por incapacidad permanente de una mujer que fuera ama de casa y que sus tareas fueran tareas no remuneradas. Bueno, y por ejemplo, hay distintos criterios, pero está aceptado ya hace mucho tiempo en la jurisprudencia que se equiparan al valor de mercado de esas tareas, como una proxy o como un parámetro objetivo para indemnizar. Lo interesante es que, al menos mucho antes de que se hablara de perspectiva de género en el derecho de daños, por lo menos se reconocía que este tipo de daños debían indemnizarse y que era necesario buscar un parámetro objetivo. Lo que sucede es que generalmente en la práctica ese parámetro nunca es perfecto y generalmente termina perjudicando a las mujeres. ¿Por qué? Porque se suelen subcompensar las tareas por este problema de buscar el equivalente en el mercado, pero que a veces no es tan fácil de traspolar porque no es tan fácil de medir. Y el otro problema grave que se suele presentar es que en algunos casos se suelen determinar, esto no se dice de manera explícita, pero implícitamente en algunos juzgados suele utilizarse un criterio de que las sumas por daño moral se suelen, digamos, relacionar con las sumas que se pagan por
daño patrimonial, por incapacidad. Entonces, quiero decir, por ejemplo, si la suma es 1.000 por incapacidad permanente, se suele utilizar el criterio de decir, bueno, el daño moral es un porcentaje o se relaciona proporcionalmente con esa suma por daño patrimonial que determinamos con criterios más objetivos. Esto no se escribe en las sentencias, pero es un criterio que implícitamente se suele utilizar. Cuando eso se utiliza, si ya las mujeres que realizan tareas domésticas no remuneradas ya sufren una subcompensación porque se usa un criterio que se trata de equiparar al valor de mercado, pero nunca es exacto, y encima después el daño moral se determina en relación a ese monto, entonces también van a estar subcompensadas cuando se determine el daño moral. No sé si me explico. Entonces, este es un problema que afecta particularmente y únicamente a las mujeres. Todavía, este es un tema muy interesante para hacer trabajo empírico. Todavía en Argentina, en otros países hay mucho trabajo empírico en esta materia, en Argentina todavía no. Actualmente en Bahía Blanca, en el grupo de investigación en el que trabajo, el doctor Acierri empezó a trabajar con parte de nuestro equipo en medir las sentencias de cuantificación de daños para tratar de descubrir si esto se refleja. No puedo adelantarme a las conclusiones, pero les puedo asegurar que es mucho más grave de lo que parece el problema. Pero por lo menos es un tema muy interesante para empezar a pensar a partir de introducir la perspectiva de género en el derecho de daños. Sabemos, de acuerdo a datos del INDEC, que no solo las mujeres son las que generalmente hacen las tareas domésticas no remuneradas, sino que en el caso de que las mujeres salen a trabajar al mercado laboral y tienen otro tipo de ingresos, no obstante siguen siendo las que llevan la mayor carga de esas tareas domésticas no remuneradas. Según datos del INDEC, el 76% de esas tareas de trabajo doméstico no remunerado recae sobre las mujeres, y solo un 24% en hombres. Y cuando hablamos de la distribución por edad, fíjense que la proporción se mantiene en todos los rangos más o menos etarios, con lo cual claramente esto es algo a tener en cuenta cuando buscamos parámetros objetivos que, por ejemplo, en materia de cuantificación de incapacidades permanentes, ya tenemos en muchas jurisdicciones, usamos fórmulas matemáticas y usamos parámetros objetivos, pero si los datos nos demuestran que sistemáticamente las mujeres se ven perjudicadas en este tipo de rubros, lo más probable es que esto se traduzca en menores indemnizaciones hacia las mujeres, o en perjuicio de las mujeres en particular, por esta explicación o por este motivo que tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado, que es más difícil de cuantificar, o a veces directamente por definición tiene un valor menor, o no tiene el mismo valor de mercado que otras tareas. Y lo mismo sucede con las tareas de cuidados de hijos, hijas y adultos mayores. Esto, bueno, lo menciono nada más porque por supuesto que si no, me llevaría mucho más tiempo, pero no quería dejar de mencionarlo porque me parece que es un problema grave e importante que es consecuencia de introducir la perspectiva de género en el derecho de daños. Y por último, el otro tema que tampoco voy a desarrollar en su extensión, pero voy a mencionar, decía que introducir perspectiva de género en el derecho de daños implica también receptar los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas de responsabilidad del Estado por violencia de género. Y acá el tema interesante, o sea, mejor dicho, uno de los temas más interesantes es ver o pensar cuándo el Estado debe responder por omisión en casos de violencia de género. Es decir, en términos estrictamente jurídicos, diríamos, en el derecho de daños, cuando la omisión del deber de prevención por parte del Estado configura falta de servicio, es decir, configura el factor de atribución aplicable para los casos de responsabilidad del Estado, y por lo tanto el Estado debe indemnizar a las víctimas. ¿Y por qué digo esto? Porque, por supuesto que si leemos la normativa vigente en materia de violencia de género,
el Estado se comprometió a través de tratados internacionales, asumió responsabilidades internacionales y debe prevenir la violencia contra las mujeres. Ahora bien, ese deber genérico de prevención de la violencia contra las mujeres no necesariamente va a implicar responsabilidad civil del Estado. ¿Por qué? Porque para que exista responsabilidad civil del Estado parece que falta algo más, si no el Estado respondería prácticamente por todos los daños que pudiera causar cualquier persona en la sociedad, porque siempre hay un deber de prevenir daños en un sentido amplio. Entonces, ¿cuándo el Estado va a ser responsable civilmente y deberá indemnizar a las víctimas en casos de violencia de género? Esto lo tenemos, bueno, será cuando esa omisión del deber del genérico de no dañar configure falta de servicio. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Tenemos criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este tema, y afortunadamente, si bien son muy pocos los casos en la jurisprudencia argentina todavía, hay algunos pocos casos en este sentido, que toman estos estándares y que tienen que ver con introducción perspectiva de género al derecho de daños. Otra vez, el caso de referencia es Campo Algodonero, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, además del doble estándar, en realidad de la doble vulnerabilidad de la que hablé hace un rato, que impone la Corte para evaluar la situación de niñas y adolescentes, también en Campo Algodonero establece los criterios, la Corte Interamericana, para definir cuándo un Estado, digamos, va a violar un deber específico de no dañar, o un deber, mejor dicho, va a violar el deber de prevención específico en relación a una víctima o algunas víctimas, y por lo tanto se va a configurar responsabilidad civil y obligación de indemnizar por parte del Estado. Y esos criterios son 4. Uno, que dice la Corte Interamericana que existe una situación de riesgo real o inmediata. Es decir, que haya una amenaza concreta a una mujer o a un grupo de mujeres que están en peligro en una situación concreta. Por otro lado, segundo, que esa situación de riesgo amenace a una mujer o a un grupo de mujeres, como recién decía. Tercero, que el Estado conozca o debió conocer esa situación de un modo razonable, es decir, si no la conocía concretamente, debió razonablemente conocerla de acuerdo a las circunstancias del caso. Y por último, que el Estado pudiera razonablemente haber tomado medidas para evitar la materialización de ese riesgo. Como verán, una consecuencia de esto es que en los casos en los cuales el Estado o algunos agentes del Estado tomaron conocimiento de situaciones concretas de violencia y no actuaron de la manera adecuada, y finalmente la mujer sufre los daños, va a haber responsabilidad civil. Tal vez el primer caso en esta materia que aplicó estos estándares de manera explícita es el caso conocido como el caso del portero de Recoleta. No sé si lo conocen, es un caso del 2017, donde se condenó al Estado, fue en su momento muy comentado, porque es uno de los primeros casos donde se condena al Estado a pagar una indemnización de daños y perjuicios por omisión del deber de prevención en materia de violencia de género. La mujer en este caso era la ex mujer de un portero, por eso es conocido el caso como el portero de la Recoleta, que había hecho ya varias denuncias por violencia de género. Un día, en una situación de una escena de violencia, logra escaparse de su casa, va a hacer la denuncia a la OVD, a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte clasifica ese caso, esa denuncia, como de alto riesgo. Le da atención inmediata, y bueno, unos días después la mujer pide, se inicia una acción judicial, y pide que si pueden proveerle custodia para poder retirar sus pertenencias de la casa, porque se había ido huyendo de su pareja y no tenía nada, tenía la ropa puesta nada más. Entonces, en ese contexto se pide una orden, que se ordene judicialmente que la mujer pueda ir a su casa con custodia policial para poder extraer sus pertenencias. Va a la casa con 2 policías
de la Policía Federal. Cuando ingresa a la casa, uno de los policías se queda abajo en el móvil policial, el otro ingresa con la mujer, y mientras que la mujer va a buscar sus cosas, este policía que ingresó con ella se pone a labrar el acta. Eso, en ese descuido del policía, el portero mata a la mujer, hiere al policía y después se suicida. Como consecuencia de este hecho, las hijas de la mujer inician la acción de daños y perjuicios y se condena a los policías, al comisario y al Estado por omisión del deber de prevención. Una de los argumentos que usa el Estado para intentar defenderse y eludir su responsabilidad es que no existía un protocolo específico que le indicara a la policía cómo manejarse en esos casos. Y lo que le dice la Cámara Contencioso Administrativo Federal en esta sentencia de daños y perjuicios, le dice, mire, que no existe un protocolo no es una excusa, sino todo lo contrario, demuestra la falta de servicio del Estado. El Estado manda a la policía después de una orden de la Oficina de Violencia Doméstica, que es un órgano especializado que calificó esta denuncia como de alto riesgo, la mandan a proteger a esta mujer, y la policía no puede decidir por su cuenta cuál le parece que es el grado de riesgo y actuar como si fuera una situación que no implica el riesgo que se le ha notificado que implica. Y que no exista un protocolo específico no es un obstáculo o no es una excusa o no aliviana su responsabilidad, sino que todo lo contrario la agrava. Hay una falta de servicio por parte del Estado y por lo tanto debe responder y se le obliga a indemnizar por daños y perjuicios a las hijas de la mujer. Hay alguna otra jurisprudencia, no hay muchos casos, pero hay algunos casos posteriores a este. En particular hay un caso de la Cámara Federal de Mar del Plata, que también es del año 2017, que era un caso similar. En realidad la mujer también había hecho muchas denuncias, nunca habían prosperado, se habían archivado, y finalmente la expareja terminan matándola. Pero esta es otra consecuencia, digo, ¿por qué? Porque hasta hace poco tiempo atrás era impensado que existiera responsabilidad civil del Estado en casos de violencia de género como estos. Generalmente la jurisprudencia es bastante reacia a hacer lugar a demandas de responsabilidad civil contra el Estado en este tipo de causas. Pero conocer campo algodonero y toda la normativa en perspectiva de género implica entender mejor cuál es la dimensión que tiene el deber de prevención, en este caso por parte del Estado, y entender que en estas situaciones claramente hay una falta de servicio y claramente se configura responsabilidad civil resarcitoria del Estado. Bien, yo dejaría acá y abro a preguntas. Puse un montón de temas rápidamente como para que tengan un pantallazo de las implicancias de incluir perspectiva de género en el derecho de daños, pero por supuesto que no agoté todas las situaciones posibles, así que prefiero escucharlos y escucharlas, y estoy a disposición para preguntas, dudas, críticas o sugerencias. Bueno, gracias Pamela. Ahí había una consulta en el chat, pero bueno, ya la respondieron. Por si alguien no la leyó, igual la pongo a conocimiento de todos. Habían preguntado cuál sería el organismo al que tendríamos que recurrir los ciudadanos comunes, no abogados, cuando queremos denunciar, llamar la atención del Estado sobre alguna publicidad ilícita. Pero bueno, más abajo ya le respondieron que sería la Defensoría del Público y hasta pusieron el mail para acceder. Sí, también puede ser la Autoridad de Aplicación en Materia de Consumidor, que no sé cuál es en Río Negro, no sé cómo se llama, y también podría ser una asociación de consumidores, que no sé en Río Negro cuán activas son las asociaciones de consumidores, pero bueno, en algunos lugares las asociaciones de consumidores son un lugar adecuado para llevar este tipo de planteos. Bien. Esta era la única consulta. Bueno, están pidiendo el PowerPoint que se transmitió, pero sí, después lo vamos a mandar por mail. El que lo quiere lo pide y se lo enviamos vía mail.
no sé si... y acá están preguntando, en el caso Liliana de quiere la corte. preguntar. ¿Cómo, Kelly? La profesora Liliana Caramuti quiere preguntar, levantó la mano. Bueno. Sí, gracias. ¿Puedo hacer una consulta contextual sobre uno de los casos que presentaste? Por No supuesto, sé, adelante. entiendo que no es el punto exacto de la disertación, pero me interesaría como información contextual saber si aquel médico que no trabajaba en el hospital, creo que era de Corrientes, De Entre Ríos. Entre Ríos, tuvo algún tipo de denuncia y o sanción por su accionar. Sí, fue condenado civilmente, o sea, los médicos condenados a pagar la indemnización fueron una médica que era la directora del hospital y el médico en particular, que fue el que obstaculizó la realización del aborto. Había entendido que Probablemente, había entendido que habían sido solamente denunciados y sancionados los médicos del hospital, no este que era externo. No. Gracias, gracias. Y además, seguramente, no consta en el fallo, pero seguramente habrá tenido, supongo, una denuncia penal, por lo menos de la sentencia. Como esto es una sentencia de segunda instancia, no están todos los detalles, pero me imagino por las características del caso que habrá tenido una denuncia penal también. Muchas gracias. Y le cuento que hay un antecedente similar, pero que no llegó a una sentencia, que es el caso de Ana María Acevedo, en la provincia de Santa Fe. El primer caso, tal vez, el primer caso así notorio, antes de FAL, antes del caso de la Corte, en cuanto al impacto que tuvo, la difusión que tuvo en los medios de comunicación y demás, fue el de Ana María Acevedo, en Santa Fe, que también motivó una demanda contra el Estado. Por supuesto que motivó una denuncia penal y se condenaron penalmente a los médicos, pero, y al director del hospital, pero también, pero en ese caso también se inició además una acción de daños y perjuicios contra el Estado, pero no llegó a dictarse sentencia porque se concluyó en un acuerdo conciliatorio, o sea, se hizo un acuerdo conciliatorio que puso fin al reclamo, por lo cual recibió una indemnización la familia de Ana María Acevedo por parte de la provincia, pero no, el juicio no avanzó y no se llegó a dictar sentencia por ese motivo, que supongo que el caso de Ana María Acevedo lo conocen, por eso no me explayo. Bien. Bueno, tenemos otra consulta en el chat de Leticia Iribarra. Dice, ¿a quién recurrir cuando desde el propio Poder Judicial falta una visión de perspectiva de género? Perdón, no se escuché bien ¿a quién recurrir cuando desde cuando desde el propio Poder Judicial falta una visión de perspectiva de género? Bueno, a ver, siempre hay que pensar lo siguiente. A ver, eso es un problema, y todavía existe mucho. Pero yo decía también que el problema es que también existe falta de perspectiva de género a veces en los operadores del derecho, en abogados y abogadas. Entonces, si yo tengo y hay casos, yo no digo que sea fácil. El otro día celebrábamos el Día del Abogado y de la Abogada, y justamente yo estaba dando una clase de posgrado ese día y decía que tal vez los mayores logros que puede tener un abogado o una abogada en la profesión son las situaciones más ingratas que tienen que pasar o atravesar. Quiero decir, primero tengo que conseguir un abogado o una abogada que tenga perspectiva de género y que haga el planteo adecuado. Y además que esté dispuesto a hacer un poco de Quijote de la Mancha y insistir. Hoy por hoy, yo entiendo, y esto pasa no solo con temas de perspectiva de género, pasa con otros temas también, que hay algunos fueros y algunas jurisdicciones que son menos permeables a estos temas, y donde uno ya sabe como abogada que va a tener menos probabilidades de éxito. Pero afortunadamente no ocurre lo mismo en todos los fueros del país, ni en todas las jurisdicciones. Entonces, yo siempre digo que hay que motivar sobre todo a los colegas y a las colegas más jóvenes a que hagan los planteos y que traten de llevarlos adelante.
a veces es más fácil. Hoy tenemos una ventaja interesante que es, pero que todavía se usa poco, que son los planteos a través de acciones de incidencia colectiva. Muchas veces algunos de estos planteos, cuando se hacen a través de una asociación o de la Defensoría del Pueblo o de alguna ONG que representa los derechos de las mujeres, tienen más fuerza, o si se plantean como un juicio individual y uno sabe que va a tener pocas probabilidades de éxito por el contexto de la jurisdicción en la que lo plantea, poder buscar, por ejemplo, el apoyo de ONGs o asociaciones o colegas que han militado casos similares. Hoy por hoy hay muchas redes de abogadas en estos temas, hay observatorios de género, sobre todo en el marco, por ejemplo, de las universidades, de las facultades de Derecho, y creo que las abogadas o abogados que hagan este tipo de planteos y que saben que tienen que vencer estas resistencias porque les toca una jurisdicción difícil en ese sentido, tienen que acudir a este tipo de estrategias de buscar distintas alternativas para visibilizar la cuestión y mostrar esa carencia de perspectiva de género en la jurisdicción de que se trate. Quiero decir, yo soy de las que piensa que uno no puede dejar de intentarlo, aunque tenga un contexto hostil en la jurisdicción de la que se trate. Pero además, afortunadamente, hoy por hoy, en general, tenemos, por ejemplo, jurisprudencia de la Corte de Nación muy favorable en este sentido, entonces hay que aprovechar este contexto, y además tenemos una ley Micaela que exige que los funcionarios se tienen que capacitar. Entonces, si yo tengo una sentencia, una resolución judicial que claramente carece de perspectiva de género, eso también puede dar lugar a otro tipo de denuncias y de exposición pública, porque tenemos que cumplir con este tema, porque es un tema que además es una obligación legal de todos los funcionarios. Ojo, igualmente, también que exista capacitación no necesariamente significa que se aplique adecuadamente la perspectiva de género en el campo del cual se trate. A veces hay funcionarios que dicen yo cumplí con la capacitación, pero bueno, hay que ver cómo fue esa capacitación, cómo lo hizo, y además cuán permeable fue. Haber estado ahí escuchando un montón de horas de capacitación, pero sin abrir la mente, tal vez no tenga ningún impacto. Pero por eso digo que todavía queda un largo camino por recorrer. Pero yo insisto, hay que fijarse que hay muchas redes, por ejemplo, ahí pongo un ejemplo concreto. En Tucumán está Soledad Deza, que es una abogada militante en temas de aborto y que ha logrado cosas increíbles en una jurisdicción muy cerrada en alguna época, ahora no tanto, pero digamos, en un ambiente donde la jurisdicción no es muy proclive a este tipo de planteos. Y Soledad ha llevado adelante causas en temas de aborto, de esas que uno dice son las causas perdidas. Y la verdad que ha logrado muchísimo, y ella es una abogada que ha también logrado mucho en materia de generar redes entre colegas que puedan ayudarse mutuamente en estos temas. Así que yo creo que no hay que perder la iniciativa ni las ganas, y hay que solamente buscar información y contactarse con las personas adecuadas y dar las batallas. Sobre todo creo que las mujeres tenemos el deber moral de dar esas batallas, en este caso las mujeres abogadas. Nosotros, Pamela, yo primero quería contarles, aprovechar que hay varios colegas, desde el Colegio de Abogados, en la subcomisión de familia, que estuvimos participando activamente en la redacción del Código de Procedimientos de Familia, propusimos en su momento que las situaciones de familia sean vistas con perspectiva de género, y así se entabló. Digamos, estas son todas acciones positivas, y es difícil revisar todos los conceptos que tenemos. Es claro que en un solo curso no vamos a poder revisar todos estos parámetros, pero sí creo que hay que aprovechar todos los espacios que tenemos para ir capacitándonos en todo esto que
que se viene. Yo lo que te quería preguntar concretamente era, la 26485 que propone un montón de tipos de violencia, la acción por daños y perjuicios, ahí se puede ver o cabría estudiando en las cuestiones de omisión, por ejemplo. Y ahí estaba viendo que María Paz Campieri, quien está conmigo en la comisión también de familia, estaba preguntando concretamente, Paz, en los casos de violencia obstétrica. Habilita el micrófono, Paz. Sí, así nos escuchamos. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es si existen precedentes en el país por daños y perjuicios. Por daños y perjuicios, perdón, ¿de qué? En casos de violencia obstétrica, específicamente. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Puede haber, quiero decir, de tribunales de segunda instancia, estoy segura que no, porque es lo que uno por ahí revisa siempre, pero puede haber casos de primera instancia. En la mayoría de esos casos creo que, bueno, ahí ya estamos en un terreno en el cual, además de la 24685, tengo que echar mano a lo que son la ley de derechos de los pacientes, consentimiento informado. Ahí, bueno, yo trabajo, en la facultad tenemos una cátedra de género, igualdad y derecho, y siempre invito a profesoras de medicina a dar los temas de derechos sexuales y reproductivos y violencia obstétrica. Y la damos siempre en conjunto a esa clase. Y por los casos que ellas cuentan, creo que esos casos generalmente serán, si generan responsabilidad civil, serán casos de responsabilidad civil por omisión, por violación del deber, sobre todo muchas veces violación del deber de informar. Yo esto lo toco de oído por los casos, por lo que me cuentan las médicas, que es habitual, sobre todo en hospitales públicos. Entonces, ahí claramente estamos mejor posicionados porque además de la violación del deber de no dañar, y omisión del deber de prevención y responsabilidad civil por omisión, después tengo las normas específicas de derechos de los pacientes que también la sola violación de las normas de derechos de los pacientes, por ejemplo, no dar un consentimiento informado adecuado, eso no genera por sí solo necesariamente daños a la salud, pero sí genera un daño moral, por ejemplo. O sea, una persona que no se somete a una práctica, o se somete a una práctica, o toma una decisión, o acepta una práctica sin tener la información adecuada, y después se entera que tenía otras posibilidades, aun cuando no se haya perjudicado su salud, claramente tiene un daño moral. Este es un tema bastante discutido en derecho de daños, respecto de si la sola violación del deber del consentimiento informado es suficiente para generar o no daño moral, pero en general la jurisprudencia se inclina por la positiva. Entonces, ahí estamos, digamos, tenemos otra herramienta más para plantear los casos. Yo creo que todavía hay muy pocos planteos en ese sentido. En el derecho de daños, el problema más grande que tenemos con temas de violencia de género es que hay muy pocos casos planteados. Y yo creo que eso tiene que ver también con falta de formación, que los especialistas en daños por ahí no están muy involucrados con la formación en perspectiva de género. Y eso genera que en muchos casos no se planteen, que se podrían plantear, o se planteen de otra forma o en otros encuadres, pero no como violencia contra las mujeres, cuando encuadrarían perfectamente así. Porque, Pamela, también la 26485, que es una ley de orden público, y, o sea, de aplicación inmediata, también prevé ciertas directivas en cuanto al procedimiento que han adherido. Nosotros en Río Negro adhirió, y con esto se aplica en su totalidad. En este caso, si bien en el código de procedimiento de familia se hizo como un mix, como para reclamar en las cuestiones de familia, de la 26485 y de la violencia familiar,
casos, en otras provincias, por ejemplo, donde no está específicamente regulado esto, al ser una ley de orden público y al caso del Poder Judicial. Hay una parte que no te escuché, Ángela, la última parte como que se te cortó el sonido, y lo último que dijiste no te lo escuché. Que en ciertas provincias que han adherido totalmente a la 26485 y al Se te pierde la voz, no te escucho. Sí, se escucha todo entrecortado, Ángela, no se escucha bien. Si querés, escribilo. La escribo. Sí, igual escribilo. Yo lo que no sé, no sé porque justo no te escuché la parte que capaz que entendí cualquier cosa, pero en definitiva, sí, como decís, es una ley de orden público y es aplicable inmediatamente, y con más razón, si yo hago un planteo, por ejemplo, de una acción preventiva, eso te tendría que tener en cuenta para, independientemente que no tenga un proceso específico para esos casos, tendría que tenerlo en cuenta para darle agilidad al reclamo, por ejemplo. De todos modos, en muchas provincias se reguló bastante el tema de la ley especial, pero en cuestiones de proceso de familia. O sea, siempre pensando en relaciones de violencia, temas de violencia doméstica o en temas de relaciones de pareja. Pero no hay, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias es igual, fuera del tema de familia, digamos del fuero de familia, no se tomó eso en cuenta. De todas maneras, si yo encuadro una acción de daños y perjuicios por el proceso que corresponda, de acuerdo a la provincia de que se trate, y por ejemplo pido una medida preventiva de daños, si tiene carácter urgente, además de la ley especial que me establece algunas pautas para el procedimiento, también tengo las pautas del Código Civil y Comercial, por ejemplo, que me dicen que los jueces deben resolver hasta de oficio, pueden tomar una medida cuando la finalidad es prevenir el daño. Entonces, me parece que, y además tengo una vasta jurisprudencia de la Corte de Nación, en el sentido de que cuando está en riesgo la persona, la integridad física o la salud de la persona, los jueces no pueden, digamos, poner, lo estoy diciendo de una manera rudimentaria, no pueden poner excusas procesales para no dar respuesta, o sea que los jueces deben garantizar la eficacia de los derechos, y hay una vasta jurisprudencia de la Corte en ese sentido, cuando estamos hablando de prevención de daños a la persona. Entonces, si estuviéramos en un caso que implica daños a la persona, claramente, y en estos casos siempre hay, aun cuando sea un caso de violencia psicológica nomás, igualmente eso afecta a la salud de la persona, afecta a la tranquilidad espiritual y a la salud psicológica de la persona. Entonces, no solo cuando hay violencia física puede haber peligro para la integridad física, para la integridad de la persona en cuanto a su salud en sentido general. Yo no sé si respondí porque no escuché en realidad la pregunta. Bueno, no sé si te preguntó Ángela si estaba respondido. Bueno, creo que no nos quedó, si me quedó alguna pregunta en el chat sin leer, prendan el micrófono y consulten. Si no... Ahí pregunta Ángela, que el procedimiento es como un amparo. En caso de que no se haga lugar a las denuncias, la misión de la aplicación de la ley sería omisión. Bueno, sí, a ver, en cualquier caso, aunque no haya un procedimiento específico, si hay una situación de urgencia, igual podría plantearse cualquier amparo. Quiero decir, casi todas las provincias tenemos previsto un amparo que, aunque no hubieran adherido, no tuvieran un procedimiento específico, si hay una circunstancia de peligro, podrían plantearlo a través de un amparo. Acá me dice alguien, la erradicación de la violencia en la realidad no se cumple. Sí, es verdad, no se cumple en muchos casos,
pero esto es, a ver, siempre tenemos distintas formas de ver los problemas, pienso yo en derecho, ¿no? Siempre falta mucho, o sea, y siempre tenemos la opción de ver el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Los avances a veces en algunos temas son tan lentos que es inevitable que uno tiende a ver el medio vaso vacío. Pero por más que los temas y los problemas sean difíciles y que uno solamente vea los obstáculos, o que vea lo lento que se avanza en esta materia, me parece que no podemos darnos el gusto de bajar los brazos. Siempre hay que tratar de rescatar lo poco que se avanza y ir para adelante. Por supuesto que en temas de derechos de las mujeres la lentitud es tremenda. Catherine McKinnon, una militante feminista estadounidense, siempre dice de una manera así trágica, las mujeres no hemos conquistado nada. Incluso esto lo decía hace unos años atrás cuando asumió Trump y le preguntaban si tenía temores por retrocesos en los derechos de las mujeres a partir de la asunción de Trump. Ella contestaba, no tengo ningún temor, porque en realidad las mujeres no ganamos nada. No ganamos ningún derecho, y en la medida en que las mujeres no tengamos realmente acceso igualitario y posibilidades concretas de ejercer el poder en distintos ámbitos de la vida social, no hemos ganado nada. Catherine McKinnon hace su planteo de una manera extrema, si se quiere, y tiene que ver también con una postura de militancia que me parece excelente, y me parece que es la forma de pensar y repensar y de movilizarnos permanentemente, que es lo que necesitamos, porque si no a veces nos creemos que porque hay algunos avances a nuestro alrededor, o porque algunas mujeres que conocemos han podido romper el techo de cristal, o han podido avanzar en algunos temas, nos creemos que hemos avanzado más de lo que en realidad se ha avanzado como humanidad en materia de protección de los derechos de las mujeres. Pero creo que siempre hay que mirar el medio vaso lleno, porque si no nos paralizamos. Si no, es como cuando hablamos, por ejemplo, en derecho de daños, hablamos de cuantificación de daños y decimos, no, pero es tan difícil, esto es muy difícil, porque es muy difícil. Bueno, sí, es muy difícil cuantificar daños de una manera adecuada, es una tarea muy compleja, a veces es muy complejo encontrar un equivalente en el mercado, un parámetro objetivo, pero la alternativa es, sí, porque es difícil, porque no se cumple, porque hay muchos obstáculos, no hacemos nada, siempre vamos a estar peor. Entonces yo creo que siempre es mejor tener una mirada en un punto un poco optimista y seguir avanzando, tratar de avanzar, y con la conciencia de que los pasos siempre son pequeños, y que lo que avanzamos es pequeño, es poco. Pero si no, la otra postura, la otra alternativa es decir, bueno, esto no se cumple nada, entonces no hacemos nada. O esto es difícil y entonces nunca vamos a encontrar una solución adecuada. Pero esa alternativa es la que nos paraliza y es la que no nos permite avanzar. Yo creo que el derecho no puede solucionar todos los problemas. El derecho no puede solucionar los problemas de violencia de género, como el derecho no puede solucionar un montón de problemas. O sea, el derecho generalmente da respuestas parciales y muy modestas a algunos problemas. El Poder Judicial, lo mismo. O sea, aún cuando tengamos perspectiva de género y logremos en el futuro tener perspectiva de género en todos los funcionarios y funcionarias, tampoco el Poder Judicial va a dar solución a todos los problemas de violencia de género. Pero la alternativa es pensar, si ante esto decimos, bueno, entonces dejamos de lado el derecho y buscamos otra cosa, creo que nos equivocamos. El derecho puede hacer poco por este problema como por otros, pero no es que no pueda hacer nada, puede hacer algo. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que tratar de que lo poco que pueda hacer el derecho para mitigar estos problemas, lo haga, y tratar de lograr que se haga algo lo mejor posible de acuerdo a nuestras circunstancias y a nuestras posibilidades concretas de avanzar en ese sentido. Prefiero ser optimista. Doctora,
Yo me presento, soy Cintia Bustos, muchas gracias. Usted ha sido